Muy bien, vamos a empezar. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, Inge. Ok, vamos a iniciar la unidad 5. Eh, no creo que terminemos hoy, yo creo que hoy y mañana es el examen y estaríamos este, continuando el miércoles, yo creo. Bien, la unidad 5 ya trata sobre otro tipo de máquina eléctrica que son las máquinas de corriente directa. Las máquinas de corriente directa, como su nombre lo indica, la alimentación que usan es solamente positivo y un negativo. Hay máquinas de muy alta potencia, hasta de 400 HP, se usan por ejemplo en locomotoras. Y en baja potencia pues hay muchísimas máquinas, o sea, en los vehículos, eh, los automóviles, camiones, pues todos los motores que usa son de corriente directa, empezando por el motor de arranque, que es un motor serie, los motores de los limpiaparabrisas, que es un motor de excitación independiente, eh, y los motores que se usan para los limpiaparabrisas. Entonces, pues hay una gran variedad de máquinas de corriente directa. También en el caso de las grúas, los malacates que usan para jalar al tiempo de subir una grúa en un vehículo que sube una grúa, ese cable de acero que está movido por un motor, ese malacate o Winchester, se usa también un motor de corriente directa. Entonces, por eso es importante conocer, que ustedes como ingenieros, futuros ingenieros eléctricos, conozcan que existen ese tipo de máquinas eléctricas. Entonces, en estas diapositivas inicialmente vamos a empezar con eh, la máquina se me trabó. ¿Sí está cambiando? Sí, Inge. Ok. Entonces, aquí tenemos los componentes de la máquina de corriente directa, que tenemos el estator, su flecha, el rotor, están las tapas, y pues serían los componentes principales. Desde el punto de vista eléctrico, en cuanto a aspectos constructivos de la máquina, hay 5 tipos. Entre ellos son el primero, que es una máquina, por su tipo de conexión, es conexión en paralelo o conexión shunt. La máquina tiene dos partes principales, que es el estator, donde está una bobina que genera un campo magnético, y la armadura, que es la parte que gira. Vemos ahí unos cuadritos que están indicados con el puntero láser, se lo conocen como escobillas. Aquí está el positivo y el negativo. Esas escobillas hacen contacto con un colector, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, cuya función es convertir la corriente directa en corriente alterna que alimenta a cada una de las bobinas de la armadura. La armadura es la parte que gira, y en el estator puede haber un campo paralelo o un campo serie o una combinación de ambas. Entonces, si vemos nosotros aquí este campo que tiene muchas vueltas de un calibre delgado, conocido como campo en paralelo, se conecta en paralelo con la armadura. ¿Por qué en paralelo? Porque llega aquí la corriente, se va a este nodo se va a una corriente que alimenta la armadura y otra que alimenta el devanado de campo. Aquí del lado derecho tenemos nuestro generador, ¿sí? Que se ve que está girando. La corriente de campo que pasa por ese devanado en paralelo la regulamos con un reóstato, con una resistencia variable, y si variamos esta corriente, nosotros variamos el campo magnético que es cortado por los conductores de la armadura, y con eso varía el voltaje que genera. Este tipo de máquinas también se lo conoce como autoexcitadas. ¿Por qué autoexcitadas? Porque el devanado de paralelo se alimenta con el mismo voltaje que se genera en la armadura. Ese voltaje lo podemos utilizar nosotros para cargar baterías, para alimentar
cualquier otra carga eléctrica en corriente directa que necesitemos. Como otro tipo de conexión es la máquina en conexión serie. Este tiene un devanado en el estator que tiene pocas vueltas y un calibre muy grueso, y toda la corriente que sale en la armadura pasa por el devanado serie. Se llama en serie porque va en serie con la armadura. Entonces ya tenemos otro tipo más de máquina de corriente directa, como motor o como generador. Y luego tenemos la máquina en conexión compuesta corta y conexión compuesta larga. Compuesta se llama porque es una combinación en donde se usan los dos devanados que están en el estator, el devanado de campo serie y el devanado del campo en paralelo. Y todos estos se conectan con la armadura, es decir, el que está en serie sigue en serie con la armadura y el devanado en paralelo sigue en paralelo con la armadura. Pero aquí la cosa interesante es que al circular una corriente por esas bobinas que están en el estator, va a producir un campo magnético. Ese campo magnético es el que va a estar llegando y cortando y siendo cortado por los conductores que están girando en el rotor, o sea, en la armadura. Esos conductores o ese voltaje que se induce en la armadura es recolectado por las escobillas y se viene otra vez y alimenta. Entonces, este es otro tipo también de máquina de corriente directa autoexcitada. ¿Por qué? Porque se autoexcita a sí misma, no requiere una conexión, una excitación independiente, una conexión externa. Aquí tenemos la compuesta corta, porque el campo en paralelo está más corto con respecto a la armadura. En el campo paralelo está más largo y se le llama como conexión compuesta larga. Ese tipo de dos conexiones pueden tener otras dos variantes. Es decir, puede ser, dependiendo de la polaridad del campo serie, si nosotros ponemos el inicio de la bobina ahí donde está el puntero láser o en esta otra parte, el campo serie se va a sumar o se va a restar al campo en paralelo. Y nos lleva a dos conexiones adicionales que se le conocen como conexión aditiva o conexión diferencial. Aditiva porque se suma el campo magnético producido por el campo en serie del estator con el campo en paralelo. Y diferencial porque se resta con respecto al campo en paralelo. Y todos estos nos dan comportamientos diferentes del voltaje en terminales. ¿Sí? Y por último, la quinta tipo de conexión es la máquina de excitación separada. Tenemos la armadura y el devanado paralelo, en este caso, se excita con una, aquí le falta una C, un error de ortografía ahí, se excita con una fuente externa, una fuente independiente. Puede adicionarse también el campo serie con la armadura, pero al final de cuentas la fuente de excitación independiente del campo en paralelo, o sea, el que tiene muchas vueltas, este que está aquí, es externa. Esto puede ser reemplazado por unos imanes permanentes y también sigue clasificado con una máquina de excitación separada. En todos los tipos que vimos ahorita, todos traen escobillas. Entonces, también tiene otro tipo de funcionamiento, de comportamiento diferente a los otros que vimos autoexcitados. Entonces, resumiendo, tenemos 5 tipos de conexión. Está la conexión en paralelo, la conexión serie, compuesta corta, compuesta larga. Esos son tipos de máquinas autoexcitadas. Autoexcitadas porque se autoexcitan a sí mismas. Y la que es de excitación independiente o excitación separada, no es autoexcitada, obviamente. Entonces, un tipo de motores que se encuentran como máquina de excitación separada. Estoy poniendo aquí máquinas porque esta clasificación aplica tanto para generadores como para motores. Le mencionaba que un ejemplo de este tipo de máquina de excitación separada es el motor de los limpiaparabrisas que están en los motores, en los vehículos de combustión interna. Esos limpiaparabrisas son motores de excitación separada.
Entonces, mientras el devanado, este devanado que está aquí en paralelo, no esté conectado con la armadura, sea, o que no sea una bobina, sino que sea un imán, también eso nos lleva a que tengamos nosotros una máquina de excitación separada. Tenemos las partes constitutivas de la máquina, que es las escobillas, los polos de campo, tenemos el conmutador, está la armadura, que es donde están la parte que gira o el rotor, el conmutador, ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Esta es la pieza polar, aquí está el estator, la bobina de campo, que puede ser serie o paralelo, y tenemos aquí el entrehierro, que es la separación que hay entre el rotor y el estator. Aquí tenemos una máquina de 2 polos, aquí tenemos una de 4 polos. Los polos pues están alternados, siempre van a ser norte, sur, y estos polos norte-sur se forman de una manera muy simple con unas bobinas o conductores que están todos bobinados, y dependiendo del sentido de la corriente, aplicando la regla de mano derecha, nosotros podemos determinar para dónde entra o para dónde sale el flujo magnético, y de esa manera formamos nosotros, podemos formar la cantidad de polos que nosotros querramos, siempre van a ser alternados. Tenemos aquí el conmutador. El conmutador está formado por delgas. Entonces, un taladro, una licuadora, esos conmutadores que me permiten conectarme con las escobillas, y cada uno de los conductores que están en la armadura, estos que están ahí con el puntero láser, están conectados a las escobillas, de tal manera que al ir girando va haciendo contacto con un conductor, luego con otro en la armadura. De tal manera que las corrientes las está distribuyendo de una manera muy conveniente en la armadura. Entonces aquí de los tipos, la máquina de corriente directa, donde está la parte más compleja en cuanto a conexiones eléctricas de los conductores, es en el rotor o en la armadura. Entonces les mencionaba los motores de corriente alterna, conocidos como universales, funcionan tanto en corriente alterna como en corriente directa. Pues son, por ejemplo, las licuadoras, los taladros, que tienen un colector y unas escobillas. Es similar al que se tiene en las máquinas de corriente directa. La diferencia con esas máquinas universales es que el estator aquí en la máquina de corriente directa pues es completamente directa, mientras que en las máquinas universales en el estator es corriente alterna. O sea, hay un campo magnético alterno ahí. Bien, entonces aquí tenemos la máquina de 4 polos. En la siguiente diapositiva hacemos un desglose más de las partes del rotor. Aquí está, el rotor está hecho por laminaciones. Aquí están las barras del conmutador. Colector o conmutador es lo mismo, entonces son barras de cobre endurecido. Aquí está la flecha. Aquí están las escobillas, brush. Y aquí están las terminales externas. Siempre van a salir solamente 2 terminales, uno que corresponde al positivo y el otro que corresponde al negativo. De este otro lado tenemos el rotor, que está hecho de laminaciones. Esos son, digamos, las partes que componen el rotor. Tenemos, ¿sí? Ahí en los brush son los que generan las pérdidas por fricción y rozamiento, ¿verdad? Sí, exacto. Tenemos, a ver, déjame, va. Sí, estas que están las escobillas o brush, hay unas pérdidas ahí que es por fricción y pérdidas por contacto. El hecho de que esté en movimiento, ahí está la fricción ahí, pero también el rotor, al estar girando,
y estar en rozamiento con el aire también causa otras partes por fricción con el aire, ¿no? Entonces es una fricción mecánica, al igual que en los rodamientos. Entonces, las pérdidas que existen en una máquina es un tema un poco complicado, en el aspecto de que pues es difícil sacar o calcular las pérdidas por fricción o rozamiento, pero tenemos por rozamiento o por fricción están los valeros, esta que están en las escobillas, están las del aire, al ir haciendo contacto las bobinas con el aire, pues lo va rompiendo y causa otra fricción por el aire. Entonces, esos andan alrededor de tal vez un 0.5% o un 0.25%, ¿no? Pues si ya tenemos nosotros la superficie que no está lisa aquí de este colector, o en la escobilla que generalmente es carbón y es suave, pero si nuestro colector está áspero o no está bien pulido, o hay una reparación ahí que unas dergas quedan más altas, pues va a haber muchas pérdidas por fricción y también va a haber un desgaste de la escobilla. Generalmente aquí el mantenimiento que se requiere en este tipo de máquinas es las escobillas que se acaban o los carbones. Entonces ya hay fábricas o ya hay proveedores que venden las escobillas y entonces ese es el mantenimiento que se requiere. La ventaja que tiene la máquina de corriente directa pues es única, por eso es que pues es una de las primeras máquinas que aparecieron y no ha desaparecido. Prueba de ello que todos los vehículos usan un motor de arranque que es un motor serie y es de corriente directa y funciona en 12 volts o en 24 si son los camiones, o 48 volts, pero son máquinas que no se han reemplazado y vamos a ver más adelante cuál es la razón en la siguiente unidad, que es los motores de corriente directa. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, que sí. Perfecto. Muy bien. Bien, aquí tenemos las características de un generador shunt, característica eléctrica. En esta gráfica tenemos el voltaje y aquí tenemos la velocidad. Entonces es la característica velocidad-voltaje. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumentamos la velocidad nosotros, las líneas que se están cortando en la armadura van a hacer que el voltaje aumente y aquí vemos que efectivamente el voltaje aumenta. O sea, a mayor velocidad, mayor voltaje y va subiendo en una forma ascendente. Aquí tenemos la característica voltaje corriente. Entonces en este generador yo le voy sacando más corriente a través de este circuito equivalente que tenemos, es un circuito equivalente aproximado, el más simple. Aquí se genera un voltaje, aquí yo le pongo una carga al generador. A medida que le voy sacando más corriente, esta caída en la resistencia aumenta, esa caída de voltaje, y por eso es que esta línea que está en azul tiende a disminuir. Entonces aquí tendríamos una regulación que va a ser dependiendo del tipo de generador. En el caso del generador shunt, el voltaje en terminales a medida que aumento la carga tiende a disminuir. En esta otra diapositiva tenemos una descripción breve de las partes. Entonces tenemos en el caso de los polos del campo, generalmente son fabricados de aleaciones de acero magnético, de laminaciones, de material magnético de grano no orientado. Como ya les había mencionado, el grano orientado se usa en el núcleo de transformadores, pero en los motores o generadores, como es un campo magnético giratorio, no se usa acero magnético de grano orientado, sino se usa acero magnético de grado no orientado, en donde los dominios magnéticos del acero magnético, en el caso de que está orientado, ya tienen una alineación preestablecida, pero en el caso del grano no orientado no lo están alineados esos dominios magnéticos, y esto se hace convenientemente para disminuir las pérdidas por magnetización, para evitar que tengan eficiencias más bajas. Entonces es necesario que sean de laminaciones con la intención de disminuir las corrientes de eddy, como es un campo magnético giratorio. Si fuera una sola lámina o una sola material sólido,
pues habría corrientes inducidas de eddy, y las corrientes inducidas de eddy van a ocasionar pérdidas y calentamientos. Entonces por eso se usan laminaciones, para que se interrumpa esa corriente y de lámina a lámina no circulen las corrientes de eddy. La armadura, que es el rotor, tiene dos funciones. Una es permitir que se instalen o que se alojen mediante ranura los conductores del rotor, que es donde se induce el voltaje, y la otra es formar parte del circuito magnético, proporcionando un camino al flujo magnético. La armadura también está hecha de laminaciones para disminuir las pérdidas. Por otro lado tenemos el conmutador. Dice, los devanados de la armadura están conectados al conmutador, el cual está compuesto por segmentos de cobre endurecido, mismos segmentos que están aislados unos del otro. Las escobillas están fabricadas de carbón o cobre y deben tener una resistencia de contacto mínimo de contacto con el conmutador. Las bobinas del campo, el tipo de bobina se determina de dos formas. Una es un tipo de bobina del campo, o sea, la que está en el estator. Hay un grupo de bobinas que tienen un gran número de vueltas y de conductor muy delgado, de tal forma que se genera una fuerza electromotriz con muy poca corriente de excitación. Esta bobina se conecta en paralelo con la armadura, o sea, el devanado en paralelo o el devanado shunt tiene muchas vueltas y un conductor delgado. Por otro lado, aquellas bobinas que tienen pocas vueltas de un conductor grueso y que se diseña para tener una resistencia muy pequeña y por lo tanto una caída de voltaje pequeña, este tipo de bobina se conecta en serie con la armadura. Entonces esa es la bobina serie, que tiene pocas vueltas, un conductor grueso, y la bobina en paralelo, devanado en paralelo, que tiene muchas vueltas y un conductor delgado. Son las dos clasificaciones que hay de las bobinas que van en el estator. También existen dos tipos de campos o bobinas adicionales, que son campos de conmutación. Eso se refiere que en máquinas mayores de 1 HP se requieren campos de conmutación para mejorar el funcionamiento. Estas bobinas se encuentran entre las bobinas del campo. Y los campos de compensación se encuentran en las caras principales de los campos polares. Estos campos, junto con los de conmutación, proporcionan una conmutación libre de chispas o de chisporroteo en las escobillas en condiciones de carga o transitorios. Ambos, o sea, campos de conmutación y de compensación, se usan para mejorar el contacto o el campo magnético que se genera entre el rotor y el estator para evitar un chisporroteo. Y por último tenemos los devanados de armadura, que son los que están en el rotor, y es donde se genera el voltaje en el caso del generador, o donde se produce un par de rotación en el caso del motor. Esta unidad habla de los generadores. Aquí tenemos los circuitos magnéticos equivalentes. En el caso de una máquina de dos polos, ahí está en el estator, norte-sur. Aquí está la corriente que pasa por el rotor y ahí va a haber un campo magnético producido en el rotor. Aquí tenemos la de 4 polos, ¿sí? Cómo están las bobinas en la armadura para generar los 4 polos. Aquí está la de 6 polos. Y aquí serían los flujos magnéticos que existirían en el caso de una máquina de 2 polos. Si aplicamos la regla de la mano derecha, acá sería el norte, acá sería el sur. Y vemos cómo el campo magnético llega, una parte se va por el estator, regresa, y ahí está el circuito magnético de una máquina de 2 polos. Si yo controlo la corriente que va en la armadura, aquí en el rotor, pues obviamente controlo el flujo magnético que está circulando en el estator. Ahí las flechas indican cómo estaría distribuido. Entonces, si son de 2 polos, pues obviamente va a haber aquí una complejidad más de los campos magnéticos. Este es un circuito magnético con base de reluctancias, es una forma aproximada. Sin embargo, existen métodos más exactos para calcular los campos magnéticos directamente de las ecuaciones de Maxwell. Este es un circuito magnético donde tenemos la fuerza magnetomotriz, que es vueltas por corriente, o con la ley de Ampere, que es H por L. H es la intensidad de campo magnético y L es la longitud del circuito magnético donde circulan las líneas de flujo.
Entonces aquí tendríamos mi L sería esta distancia que está aquí, la que va por el estator y regresa. Entonces, esa sería, bueno, la H es igual, o intensidad del campo magnético, es la densidad del campo magnético entre la permeabilidad. Entonces, si yo sustituyo esta ecuación en la primera, tendría N por I, que es esto que tenemos ahí, igual a H, que es B entre mu. Mu es la permeabilidad del material magnético y L es la longitud, entonces sería B entre mu por L. De aquí la densidad de flujo, que es el flujo entre el área del entrehierro, a G es el área del entrehierro. Entonces a B la sustituyo en esta ecuación y me quedaría flujo sobre mu por AG. De aquí yo despejo flujo y sería NI por mu por AG entre L. Entonces yo puedo sustituir valores y de esa manera calculo el flujo en Weber. ¿Sí? De esa manera con circuitos magnéticos en donde tengo la analogía de que corriente es con flujo, fuerza magnetomotriz o N por I o F es la analogía con voltaje y reluctancia es la analogía con resistencia de un circuito eléctrico. Entonces yo aquí tendría L sobre mu por AG vendría siendo mi reluctancia. De tal manera que el flujo por reluctancia me va a dar fuerza magnetomotriz. Eso también se le conoce como potencial magnético escalar. Bien, esto nada más es una idea muy general, de eso no va a venir nada en el examen, para que vean como un circuito magnético, que tal vez ya lo vieron en alguna otra materia, me permite a mí calcular el flujo de una máquina. Bien, entonces si regresamos nosotros al tema del conmutador o cómo funciona el generador, podemos ver que aquí está el voltaje que se genera, va a ser proporcional al número de vueltas por la variación del flujo con respecto al tiempo. Esto es por el principio de inducción electromagnética de Faraday. Entonces, flujo, que es densidad de flujo por área, y si este flujo varía en una forma sinusoidal en el entrehierro, yo saco su derivada y me va a dar el coseno. Pero también teta, que es la velocidad angular, omega por el tiempo, y al derivarlo me va a quedar omega por el coseno de teta. Coseno porque la derivada del seno es el coseno. Y como teta es igual a omega por t, entonces recuerden que la derivada del seno con respecto de seno omega de teta, omega t con respecto al tiempo, entonces me va a quedar por la derivada de omega t con respecto al tiempo, entonces de ahí es que sale la omega que está ahí, que es la velocidad angular. Entonces lo que mencionaba en una gráfica anterior, donde la velocidad, el voltaje generado es proporcional a la velocidad, yo aumento la velocidad y me aumenta el voltaje generado. Yo aumento la densidad de flujo producido por el campo del estator, este norte y este sur, y también me va a aumentar el voltaje generado. En esta gráfica inferior, que es donde dice coil arrangement, que es el arreglo de una bobina en el rotor, que tiene n vueltas y tiene un área de sección transversal. Esta es la velocidad angular, omega, y aquí al hacerse girar dentro de este campo magnético, esta teta viene siendo la que tenemos acá, que es la posición del rotor, de las bobinas del rotor. Al irlo girando, o sea, yo saco su derivada y es la velocidad angular. Aquí está la densidad de flujo que va de norte a sur. Entonces, si yo hago girar esta bobina dentro de ese campo magnético, pues se va a inducir un voltaje que está dado por esta ecuación que está en la parte superior. Y aquí tendría yo un voltaje. Ese voltaje que se induce ahí es corriente alterna, como lo ilustra esta figura. Si yo a esas terminales le pongo dos escobillas, dos anillos rozantes y unas escobillas, el voltaje que se va a generar es este que tenemos en el inciso A de la gráfica inferior, que sería este voltaje que si yo lo mido con un osciloscopio, el que estaría observando ahí. Bien, sería la FEM inducida. La FEM inducida es fuerza electromotriz inducida, eso significan las siglas, que no es otra cosa más que el voltaje en terminales. Entonces, aquí yo tendría el voltaje en terminales en función de teta. Teta aquí sería omega t, desplazamiento angular en grados o en radianes. Y aquí tendría la misma ecuación, pero en función del tiempo, ¿sí? Entonces, ya sea si lo hago en función de omega t o de teta, o solamente en función del tiempo. Entonces sería el mensaje de esta figura aquí es que lo que se induce en la armadura es corriente alterna,
si yo pongo aquí nada más unos anillos rosantes y las escobillas. ¿Por qué requiero las escobillas? Bueno, porque como el rotor está o la armadura está girando, pues yo requiero sacar esas conexiones para sacar el voltaje que se genera y por lo tanto la corriente y por lo tanto la potencia para alimentar algún equipo que me produzca un trabajo. Bien, pero ahora, ¿qué pasa si yo este anillo rozante lo parto a la mitad como está aquí? Entonces, ¿se fijan? Está partido a la mitad, ¿sí? En dos medias lunas, de tal manera que una media luna haga contacto con una escobilla y la otra con la otra. Al ir girando, lo que va a hacer es que se va a comportar como un rectificador mecánico. Ya no va a ser corriente alterna lo que yo voy a estar observando aquí, sino van a ser pulsos positivos solamente. Entonces al ir cambiando de posición, me cambia la polaridad y en lugar de que esté conectado a un lado de bobina, va a estar conectado al otro lado de bobina. Y de esa manera me está cambiando la polaridad y de esa manera yo rectifico lo que se induce en los conductores de la armadura, que es corriente alterna. Entonces en forma resumida, lo que hace la función del conmutador es rectificar la fuerza electromotriz inducida, que es corriente alterna, a corriente directa. Rectificar es lo que significa. Entonces aquí tenemos esta figura. Y en esta otra diapositiva tenemos las diferentes posiciones del conmutador. Entonces se fijan, aquí tenemos eso que está en negrito, son las escobillas. Aquí tenemos esta zona. Y cuando están una con otra, que está la escobilla haciendo contacto con las dos delgas del conmutador, ahí el voltaje es cero. De tal manera que eso no me ocasiona ningún problema, porque al estar haciendo contacto la escobilla con las dos delgas, las pone en cortocircuito, pero las bobinas están conectadas, están dispuestas en una posición especial que está a 90 grados para evitar que se induzca voltaje, y con eso, al tiempo que hacen contacto las escobillas, no haya ningún cortocircuito o chisporroteo. Aquí tenemos en esta región corresponde a esta posición. Entonces se fijan aquí ya la bobina, ya que estaba aquí haciendo la bobina, al lado de la bobina A, estaba con la escobilla derecha, ahora aquí está con la escobilla izquierda. Y de esa manera lo que está inducido antes del conmutador, que es corriente alterna, lo transforma en corriente directa. Y están dispuestas las bobinas de la armadura de tal manera, especialmente que eviten que haya un cortocircuito, un voltaje al tiempo que están las dos delgas en cortocircuito. Aquí tenemos un generador con dos bobinas, ya no es una sola, y lo que va a hacer es de que mi conmutador, ahora yo lo pongo, tiene aquí los anillos rozantes, ya los dividí en cuatro, hay cuatro segmentos o cuatro delgas, cada una de ellas está haciendo contacto con un lado de bobina, pero aquí yo ya puse otra bobina más dispuesta a 90 grados. Lo que me va a ocasionar es que el riesgo de voltaje va a ir disminuyendo. Si yo pongo más bobinas, pues eso se va a hacer más fino hasta que el radio prácticamente quede completamente continuo. Y es equivalente a que yo pusiera un capacitor, pero aquí estoy agregando bobinas. La diferencia con respecto a un capacitor, pues que pues el capacitor se descarga o le pongo voltaje, se empieza a ver el ruido, los que hayan hecho algún rectificador con diodos, pero en esta máquina pues no, o sea, yo le saco más corriente y siempre el rizo va a estar igual. ¿Por qué? Yo tengo más bobinas y por la misma acción del conmutador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Inge. Muy bien. En esta otra diapositiva tenemos que dice que el rizo se puede disminuir haciendo que el rotor cilíndrico tenga una forma curva a los polos. Entonces vemos que aquí shape significa forma. Entonces tienen las caras polares, se fijan aquí, están como tratando de cubrir más conductores, entonces tiene una forma curva, con la intención de que la mayor parte del flujo sea aprovechado por los conductores. Aquí está el núcleo de la armadura o del rotor, aquí están las bobinas de la armadura o del rotor. Entonces el hecho de que se disminuya, se tengan una forma especial los polos, es para
tener un mejor aprovechamiento del flujo y que haya un mejor rizo. Bien, entonces regresamos ahora. Si queremos nosotros calcular el voltaje en la armadura, la forma de calcularlo es densidad de flujo por la longitud axial de la máquina por la velocidad lineal. Entonces aquí son los datos que ocupamos para calcular. Para una máquina de P polos el flujo se puede calcular 2 sobre el número de polos, 2 por 2 veces por la densidad de flujo máxima que existe por la longitud axial por el radio de la bobina de la armadura. Y como la cuestión que estaba en diapositivas anteriores, en estado estacionario el voltaje debido a la acción transformadora es igual a 0. O sea, en estado estacionario no hay, si no hay variaciones de flujo, entonces no hay ninguna inducción ahí por la acción transformadora, nada más va a estar el voltaje inducido debido al movimiento o el voltaje rotacional. Entonces, por eso que aquí depende de la velocidad angular y del flujo. El hecho que tengamos aquí dos variables hace que esta ecuación tan simple sea una ecuación no lineal, y resolver la ecuación pues no es fácil, solamente con métodos numéricos se puede resolver, porque si varía el flujo y varía la velocidad angular, pues esto ya se vuelve una ecuación algebraica no lineal. Y en otras palabras, lo que me está diciendo con eso es que el voltaje depende de dos variables, de velocidad y del flujo. Ambas son proporcionales hacia el voltaje. Entre mayor flujo phi, mayor voltaje. Entre mayor velocidad angular, mayor voltaje inducido. Entonces, si las ecuaciones que estaban en esta diapositiva, flujo, y lo sustituyo aquí, esta ecuación del flujo, entonces me va a quedar que es proporcional también al número de vueltas, inversamente proporcional al número de polos, densidad de flujo, por la longitud axial por el radio de esa bobina en la armadura. Sustituyendo valores, simplificando, nos lleva hasta esa ecuación que tenemos, en donde B subíndice bobina, pues la densidad de flujo en la bobina, 2 veces, porque pues 2 que tenemos aquí, la longitud axial, o sea, qué tan largo está axialmente la máquina, número de vueltas, R por W es la velocidad lineal, que es la que ocupamos. Aquí es la velocidad angular, pero si yo lo multiplico por el radio me da la velocidad lineal que tendría un conductor en la armadura, en la periferia. 2L por N es la sección activa de los conductores, ambos lados de los conductores de la armadura. Pero como tenemos un rectificador, entonces es necesario sacar el voltaje promedio. Entonces, al estar rectificado, ya nuestro periodo no son 2pi, no son 360 grados, sino son pi, es decir, 180 grados. Entonces yo saco mi valor promedio, que es pues la integral de f de t por diferencial de t. Entonces nuestra f de t sería el voltaje inducido, que depende de la velocidad angular y del flujo de número de vueltas. Y dt sería d teta, de omega t. Hago la integral y me va a quedar como 2 sobre pi por omega por n por phi. Ese va a ser el voltaje promedio, o el voltaje de corriente directa, que si yo mido con un voltímetro, sería el que tendría. Entonces vemos aquí que depende de las vueltas, de la velocidad angular y del flujo. Sin embargo, máquinas de corriente directa lo van a ver en algunas referencias, como el libro de Chapman o en el libro de Fitzgerald, que es más normal expresar esta ecuación que tenemos del voltaje promedio en función del número de polos, de las vueltas, pi, y de la velocidad en RPM, que es n. Entonces, si yo sustituyo, simplifico esta ecuación, me llega hasta esta que está en el recuadro en color amarillo, donde el voltaje que se induce en las terminales de la armadura va a ser polos por una constante CA, que es una constante de diseño, que son los conductores activos, entre 2 por pi por m, que son las trayectorias en paralelo de los conductores que están en el rotor, por el flujo por la velocidad angular mecánica. Esto también esa velocidad en radianes por segundo lo puedo poner en RPM, si me queda por n sobre 60, el flujo, p conductores activos.
Conductores activos se refiere a que una vuelta tiene dos conductores activos, un conductor que va en una dirección y el otro que regresa. Entonces siempre los conductores activos va a ser igual a 2 veces el número de vueltas, porque cada vuelta tiene dos conductores activos, que es donde se induce el campo magnético, o es lo que corta las líneas de campo magnético. P es el número de polos. M, trayectorias en paralelo, ahorita les explico un poco más adelante. Significa que bueno, al llegar el positivo a una escobilla, uno se va en la escobilla, uno se va a un conductor de la armadura y el otro se va a otro conductor, y eso me da las trayectorias en paralelo. N son las RPMs. Bien, tenemos aquí otra variable importante en la máquina de corriente directa, es el par electromagnético. Entonces todo motor o todo generador va a producir un par electromagnético en newton metros. Esa es la forma de calcularlo usando polos, conductores activos, trayectorias en paralelo, el flujo que es en el estator por la corriente en la armadura. Entonces todo es una constante de diseño que se conoce como Ka, o la constante de armadura, que es constante de diseño porque depende de las vueltas, de los conductores activos, de los polos y de las trayectorias M en paralelo. Aquí en la parte superior de la gráfica tenemos las líneas de flujo. Aquí está el norte-sur. El par se produce en la armadura, ¿sí? El par electromagnético en newton metros. Y aquí está esa parte se conoce como yugo. Los conductores en la armadura es estos. Se ve que tienen unas crucecitas que indica que la corriente está entrando hacia la diapositiva y los puntos indican que la corriente está saliendo. Entonces yo aplico la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha, al poner que la corriente estaría entrando del lado derecho, entonces yo tendría aquí en la parte superior el polo norte, porque los puntos indican que están saliendo, y por lo tanto el polo norte sería en la parte superior y el polo sur en la parte inferior. Entonces norte, sur, y acá está en el estator norte-sur. Entonces si se fijan, aquí tenemos un ángulo de 90 grados que si yo lo llevo al lado derecho, aquí tendría yo las dos bobinas. Es como que si tuviera el eje Q vertical y el eje D horizontal. Es por eso aquí me aparece como phi D, que es el flujo en el eje directo y el eje en cuadratura. Entonces, similar a lo que veíamos en la máquina síncrona, donde teníamos la teoría de las dos reacciones, el eje D y el eje Q. Y el hecho que aquí que esté ya siempre fijo hacia arriba, hacia el eje Q, me da que yo tengo aquí un ángulo entre el eje Q y el eje D de 90 grados. Ese ángulo es análogo al que veíamos en la máquina síncrona como ángulo de carga. Y aquí están, bueno, la distribución simbólica de la armadura, 90 grados con respecto al campo del estator. En esta ecuación, IA es la corriente de armadura, C número de conductores de la armadura, K la constante de diseño, M trayectorias en paralelo del devanado. Vamos a ver un poquito más adelante tipos de bobinas en la siguiente clase, de las bobinas que hay en la máquina de corriente directa. Entonces esta ecuación lo que me está diciendo es que si no hay flujo en el estator, o no hay flujo en este campo, que puede ser producido por la bobina serie o la bobina paralelo, no hay par. Si no hay corriente de armadura, por alguna razón de que esté una escobilla rota, un conductor roto, etc., no hay par. Y si no hay par, no hay potencia, porque recuerden que potencia es igual al producto del par electromagnético en newton metros por la velocidad angular en radianes por segundo. Entonces, generalmente, si tenemos un motor de corriente directa y vemos de que no gira, pues hay que ver solamente dos razones. O no hay flujo, hay que ver las bobinas del estator, alguna que esté rota, o no hay corriente de armadura, porque el circuito está interrumpido por alguna escobilla dañada, un conductor, etc. Entonces, son las dos únicas razones por las cuales no existe par. Entonces, si yo comprendo esta ecuación, pues fácilmente puedo entender si algo no está funcionando, que no gire porque no hay par, es simplemente esto. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muy bien, entonces
vamos a dejarle ahí. Déjeme interrumpo el video. Quedan